Señores, reportajes en Nacho 2 Restreaming. Bueno, señores, en este viernes, bueno, triste por el final. O sea, triste, ¿no? ¿Qué final? Bueno, triste por el final de Rosario en Copa Libertadores, pero tristes a lo que está pasando en la Liga Chilena. Pero bueno, ¿qué se puede esperar estas semanas? No sabemos qué puede pasar. Y claramente ya el lunes vamos a tomar una decisión importante al tema de las Guineas. Y ante lo que está viendo la actividad, bueno, ¿qué se puede esperar? Vamos a ver qué puede pasar. Bueno, espero que esta semana nos acompañen. Bueno, y bueno, haciendo todo el empeño para poder traerles Liga Chilena igual en otra promoción. Y en Fiestas Patrias también, en nuestra promoción de Nacho y Reciben junto a ustedes. Y bueno, también en lo que va a ser en septiembre, que esperamos sea de todo, con lo que marcará lo Martín Fierro Televisión Streaming el 20 de septiembre en nuestra promoción de Nacho y Reciben. Mantienen la fecha igual del Parto Olímpico Gross el 17 de septiembre y el 20 el Valparaíso Sporting Grupo 3. Así que todo lo estamos comentando en este momento. Igual caso con el General Pueyrredón, sí, eso sí vamos a tener en otra programación claramente igual. Definitivamente podemos decir que el próximo miércoles 23 de septiembre. Todo lo que estamos comentando en este momento. Y bueno, para hablar de cosas buenas. Bueno, aunque no de la mejor forma. Creo que a todo lo que es el tema de lo que siendo final, de lo que es el final de una era y el comienzo de otra. En este viernes que empieza el fútbol argentino, todos queremos hacer un homenaje a la empresa que tuvo por más de 32 años, que tuvo en la empresa claramente de Teis Sport, que ahora ya es otra. Y yo creo que todo lo que marcó la relación de Clarín con el fútbol argentino. De lo que es una empresa, ha estado en cuestionamiento con el tema de cómo sería claramente los años, cómo estaría su manejo en los últimos años. Y ante todo es una empresa que ha estado contraria a Víctor Hugo, claramente Evo Morales, que sabemos cuánto es el crecimiento de esta empresa hacia una figura nacional, kirchnerismo, y a lo que fue el año 2000, que sabemos cómo fue las transmisiones del programa Desayuno, cuando ya sabemos cómo despertó la ira de estos dueños que tendría Teis Sport con el tema de lo que fue claramente el año 2000, con el tema de lo que marcó esa emisión de Desayuno cuando se mostraron imágenes del partido de Boca y Real Madrid en la Copa Intercontinental, lo que fue el 2000. Claramente este partido era de derechos de Clarín, del mismo PCN, que eso no caerían bien y que se mostrara, y eso no caería bien a Clarín y a Cablevisión, que terminó en una demanda judicial que sabemos sería muy escandalosa, que sería como perseguimiento de una figura, haría lo posible para exhibir el partido, para darles hincapié a sus hinchas, para ver todo lo que estaba pasando en la Bombonera ante el fastidio de la audiencia de que este partido no se diera ninguna pantalla ni en Telefe a lo que fue el año 2000. Bueno, y eso es lo que creo que marcó la historia de Teis Sport. Creo que en todo lo que era Clarín, quizás haciendo homenaje de lo que marcó Teis Sport, claramente con Clarín. En este día empieza el fútbol argentino y estos 32 años que seamos estarían adueñados del fútbol argentino. Yo creo que todo lo que marcaría Teis Sport en 1994, claramente creo que en la época más importante de todo lo que fue ese momento, y eso es lo que marcaría durante un anuncio, claramente darían claramente el mismo Teis Sport, claramente, o durante el fútbol de primera 1994, con la llegada de Teis Sport, claramente ese momento, el momento que como sería el momento que Clarín ya, siendo propietario de este canal, anunciaría la llegada del mismo Teis Sport. Y eso es lo que marcaría durante la emisión de fútbol primera que se emitía en Canal 3 argentino. Y claramente en ese momento lo que marcaba, eso me va a recordar ese momento, sí, de lo que fue y lo que fue el anuncio del mismo conductor, Enrique Macaya Márquez, con la llegada de este canal que tendría al tiempo de preparo. También lo hizo con efectividad. Por eso quizás este resultado dio tanto contra cero. Ahora vamos a ver un comercial, se lo voy a recomendar. Observen con atención. Esto es importante para ustedes. Creo que también es muy importante para nosotros. Vamos a ver. La gente del deporte está tratando de decirle algo. Aguante. Torneos y Competencias Sports está llegando con lo mejor del deporte nacional. Fútbol, básquet, tenis, automovilismo, boxeo, vóley, handball, hockey y lo mejor del deporte internacional. Tenis, boxeo y fútbol. Selección Nacional Sub-17 y Sub-20. Copa Libertadores, Supercopa, Master Supercopa, en vivo. Aguante. Torneos y Competencias Sports está llegando. Bueno, y eso es lo que marcaba con esa música de aquellos. Yo creo que eso es lo que marcaba Teis Sport. Y bueno, cuando sin duda el momento que comenzó las transmisiones y claramente sus primeros rostros que tendría este canal, que uno de los más históricos, emblemáticos, tuvo tenido la señal, ha sido Gonzalo Bonadeo. Claramente que sería ya como el comienzo
del momento, lo que marcaría en ese momento, cocinamente como el canal argentino líder del deporte. Claramente, creo que a todo lo que marcó el comienzo de esta era, que tendría ese Sport. Bueno. Se está acabando nuestro trabajo por hoy, en realidad, por este momento. Por este momento. En un rato vamos a estar con campaña. Vamos a estar con campaña, mañana vamos a estar con el fútbol italiano. Alejandro Fabio. Vamos a estar con los flashes del noticiero. Teis Sports estará en cualquier momento con un flash. Estuvo hace un ratito Sergio Kanevsky con la presentación de River y de Lanús anoche en la cancha de Independencia. Entonces ya, en todo caso, si usted tiene como conclusión y como síntesis tal cual lo hacemos Alejandro y yo, que el deporte es entretenimiento, en ningún lado se va a entretener como a partir de estos momentos a través de Teis Sports todos los santos días del año. Suerte. Bien, eso es lo que comentaron a todo lo que estamos comentando, claramente a todo lo que marcó ese momento al comienzo de esta nueva era Teis Sport. Claramente yo creo que a todo lo que era ese momento, lo que marcó la señal y lo que marcó ese momento. Pero el año 1996 creo que fueron años de oro para la señal y uno de ellos ha sido Marcelo Araujo. Pero no es lo que vamos a hablar de esta figura. Yo creo que todo lo que sin duda otra tendría en esos años con esa señal, aunque para Latinoamérica se veía en Fox Sports. Y claramente lo que marcó el partido de River ante Vélez. Y claramente lo que fue esas frases de lo que marcó el fútbol argentino, claramente para ganarse con decir River campeón, llega el chileno y River campeón. Y claramente el hecho de que River sería el campeón. Y eso es lo que marcó 1996 gracias a la magia del Matador. Claramente lo que marcó, claramente, bueno, de todo lo que marcó River para revertir más sus títulos y claramente, bueno, de lo que dejaba la final de la Copa Libertadores, pero también de lo que dejaba también la gran campaña que haría Marcelo Salas, claramente lo que fue en 1996. Y los informes de la televisión chilena que no se dejaban de lado, claramente los relatos del gran Marcelo Araujo, claramente sin duda, como fue hace 30 años y claramente a lo que fue relatando al Chile y claro, la gran amistad y admiración que tendría el chileno, claramente el mismo Matador Salas, y hasta en Chile también se reaccionaba cómo se veían los partidos del Matador, claramente ante todo fue eso, y bueno, lo que marcaba el momento que River sería el ganador del fútbol argentino en 1996. De esos relatos que también se veían en Chile y poco conocíamos quién era el Marcelo Araujo, hasta siendo invitado a Viva Lunes, cuando ya empezamos a saber más de él y el encuentro inédito que tendría con Marcelo Salas un día antes, un día después de lo que fue el empate valioso de Ecuador o de Chile ante Ecuador en las clasificatorias. Vamos a rememorar ese momento, lo que marcó ese momento. Este es Patricio Camps, que quiso pero que no pudo. Había robado bien la pelota Santiago Solari, por eso ahora lo tiene Cruz, que había recibido de Marcelito Salas. Viene para Marcelo Salas, señoras y señores. Salas y River campeón, Salas y River campeón, Salas y River campeón, Salas y River campeón, River campeón, River campeón, River campeón. Bien, y eso es lo que tendría Marcelo Araujo. Así que el mundo se paralizó con estos relatos y el Matador también, de lo que marcó dos grandes figuras en el relato, pero también en lo futbolístico y de lo que marcó 1996. Cerrar de lo bonito esta temporada, de lo que marcaba River, lo que marcaba en el fútbol argentino. Y eso es lo que pasaba en el momento que se decía, había rumores de que el Matador se retiraba claramente de River esa misma jornada, pero después al tema de que lo quería el fútbol italiano, que eso no ocurrió. Y siguió hasta 1998, cuando en el momento, desde el momento que seguía haciendo una gran campaña en River y de lo que quería la selección, y el momento que después, ese año, después del Mundial, ya estaría en la Serie A. Y eso lo que pasaría en ese momento. Yo creo que todo lo que marcó y cómo marcó también la transmisión en TIC, pero no solo de lo que marcaría, de lo que marcaría claramente, de lo que marcaría la selección, no lo que solo marcaría el fútbol argentino, también de lo que marcó la relación que tendría TIC con otro país y de lo que tendría con nuestra roja, el mismo Marcelo Araujo. Bueno, cuando quizás en River mete los goles, claramente, bueno, lo celebra el Marcelo Araujo, pero claramente en términos de las clasificatorias no lo festejó. Y claramente mucho le puede doler, mucho le puede festejar el gol, mucho puede ser alegría el gol, puede ser el gol, claramente puede ser el gol, mucho puede ser alegría el gol que puede tener River el mismo Matador, pero no en el término de la roja. Y claramente a lo que sería en el partido ante Argentina, y claramente con el momento que Argentina estaría en Francia 98, claramente lo fue ese momento y después de ese partido. Yo creo que eso es lo que marcó Marcelo Araujo, quizás no como forma de faltar respeto a Chile, sino para hacerlo por su país. Claramente las clasificatorias, el mismo Marcelo Araujo, pero
a todo lo que era el gol del Matador ante Chile, claramente en las clasificatorias, lo que marcó ante Argentina. Vamos con Chile 0. Allí estaba Sierra, Salas que llegaba. Señoras y señores, el partido está 1-1. Llegaba Salas y a los 34 iguala el partido para Chile. Ortega. Pero el siguiente sí celebró, cuando ya Argentina estaba en el Mundial. Bueno, Argentino. Se viene Gallardo, allí está Gallardo. Esto puede terminar el gol del Piojo de Ortega. Gol de Ortega. Uy, lo que nos comimos, vamos que todavía sirve. Llega el Piojo. bueno, en su país iba. Bueno, eso le pasó. Bueno, y eso es lo que marcaba Marcelo Araujo, estar en Chile varias veces y bueno, pero claramente iba a ir por su país, no iba por el Matador. Bueno, claramente todo lo fue ese momento. Y esta vez, porque claro, no gritó el gol de celebrar claramente del Matador como River, sino en Chile, claramente lo que fue ese momento lo que marcó. Pero sí, claramente el año 98, sí, claramente en esos años el Marcelo Araujo sí celebraba los goles del Matador jugando en Chile, pero siempre y cuando sea a Italia. Y yo creo que también compartiría la rabia de los chilenos ese año 1998, pero por una parte lo que marcó claramente el gol claramente del Matador claramente ante Italia, claramente ahí lo celebraba con el chileno, pero por otra parte compartiría la rabia de los chilenos ante la vergüenza del árbitro que sin duda claramente ocurriría en el partido de Chile-Italia cuando le regalaría el partido a los italianos, los que salieron favorecidos el empate, nosotros ni hablar. Y eso es lo que marcaría Marcelo Araujo. Primero lo mejor, sí, del Matador. Villarroel. Por allí intenta Reyes. Nesta. Villarroel que metía. ¡Sala! ¡Golazo! ¡Golazo, golazo, golazo, golazo! ¡Gol! Como si fuese en River jugando el Mundial de Clubes. Con esas cosas del Matador. Bueno, y eso es lo que marcó ese momento Marcelo Araujo. Y bueno, cuando sin duda, bueno, también podemos decir que siempre, podemos decir que claramente el mismo, todo lo que marcaba ese momento el mismo Marcelo Araujo, que compartiría la rabia que tendría claramente, y bueno, compartiría la rabia claramente que tendría en ese momento de los chilenos, que cómo estarían ante lo que pasaría con el árbitro, claramente lo que marcó el Chile-Italia, y claramente lo que marcaría el gol el gol claramente del empate, que sabemos cómo dejó en ese momento lo que marcó claramente ese momento, y del penal, claramente lo que marcó en 1998 en el Mundial. Ya vamos a estar recordando aquello, pero yo creo que todo lo que marcó la reacción también de Maraujo, que claramente no era de la mejor forma, pero y esta vez compartiendo claramente en la rabia de los chilenos cuando le damos todo lo que fue el árbitro, de la vergüenza, cuando sin duda le daría el punto de oro para los italianos, y claramente con el penal ayudado, claramente todo fue en 1998. Ya vamos a recordar ese momento, y claramente cómo fue el momento de lo que marcó también Marcelo Araujo, cuando sin duda claramente no iba a estar a gusto de lo que fue el penal, que sin duda terminaría a favor de los italianos, y claramente no iban a ocultar su rabia ante esta situación de lo que pasó en la Copa del Mundo, y eso es lo que pasaría cuando ya sabemos que el partido estaría a favor de Italia, lo que fue en ese momento, pese al empate. Bueno, a todo lo que pasó en ese momento, sí. Costa curta, Chiesa. Costa curta, Inzaghi levanta pidiendo el centro. Chiesa para Inzaghi. Sin inconvenientes, Fuentes, pero la gana Roberto Baggio, pide una mano penal, pero eso no fue mano intencional. Penal cobra un Chardot que favorece a Italia en casi 39 minutos. Roberto Baggio. El penal no puede sacar la mano. No hubo intención. La protesta de Baggio condicionó. Y hasta en el estadio estaban pidiendo el partido además. En 40. Wow. Robertito Baggio. De Italia. Bueno, si yo creo, si escucháramos a Maradona, quizás como estaba en contra de esa FIFA, que sabemos
ha buscado derrumbar el ambiente del fútbol. Y claramente, bueno, quizás no me da gusto también de cómo este árbitro ayudaría a los italianos a buscar tener un buen debut. Y claro, nosotros con lo tan magistralmente hermoso que estábamos teniendo con el 2-1 y que después no ocurrió. Y eso lo que pasó. Bueno, yo creo que todos compartiendo la palabra Araujo y quizás esta vez compartiendo las palabras de los chilenos, claramente el mío Araujo, ante todo este malestar que enfrentaría al empate de Italia y bueno, lo que sería gracias al árbitro. Y eso lo que pasó. Bueno, a todos les fue en 1998. Bueno, de las cosas que marcó Marcelo Araujo, y yo creo que a todos los unos grandes narradores que tendría nuestro fútbol. Y en el momento que sabemos cómo fue Clarín, el año 2000, ante todo lo que fue la misión de desayuno. El año 2000 sabemos cómo fue un final de año que sabemos estaría muy acontecido para Clarín con Teis Sport. Que sabemos cómo fue la reacción el año 2000 del programa Desayuno que tendría Canal 7. Claramente lo que fue el programa Víctor Hugo Morales el año 2000, cuando sin duda el año 2000 se mostraría, bueno, fue tal lo que hizo el mismo programa, claramente el mismo Víctor Hugo, el mismo Víctor Hugo el año 2000, cuando sin duda claramente fue todo lo que haría esta figura, bueno, que también produciría el programa como forma de hacerlo por los hinchas del fútbol, de mostrar imágenes del partido Boca, de lo que marcaba Boca ante Real Madrid. Y eso no cayó bien, claramente, y eso no cayó bien a los propietarios de la señal, claramente, bueno, Clarín y algunos que empezaría un perseguimiento muy escandaloso en contra de Víctor Hugo Morales, demandas y calumnias por el tema de meter 70 minutos el partido Boca y Real Madrid. Y creo que a todo lo que fue ese momento, de lo que sería como señal de apoyo a todos los hinchas de Boca que no pudieron ver el partido de Boca ante el Real Madrid, lo que fue el año 2000, y claramente ante la decisión de la última hora de no televisar ningún canal abierto del partido y derecho que tuvo PCN. Y eso también es una demanda que también se sumaría de Cablevisión. Sabemos todo lo que fue ese momento del año 2000, y cuando claramente el mismo Víctor Hugo sería un ejemplo de hacerlo por todos los hinchas que sabemos estaban queriendo ver en ese momento lo que marcó la Copa Intercontinental de Real Madrid, claramente todo lo que fue ante Boca. Y claramente estamos viendo los presentadores de la transmisión, cómo sería ese momento en la misión del desayuno. Claramente todo lo que fue, claramente, y lo que remitiría el 2015 en el programa, claramente en Canal 9, claramente en Víctor Hugo, claramente en lo que fue en el 2015, claramente en lo que marcó ese momento, claramente cuando sin duda fue el programa, si me pueden ayudar con el detalle, claramente todo lo que fue ese momento, lo que marcaba el programa lo que marcaba el programa de Canal 9, que sabemos todo lo que era, claramente bajada de línea. Eso quería contarles cuando se remitió claramente el episodio y la demanda de calumnias que siguieron ocurriendo en 2015 de lo que fue a Víctor Hugo, claramente de parte de Clarín, de parte también de otras empresas ante toda la situación que sucedió en el año 2000, y hasta los productores cualquiera que no se salvaron con el tema de la emisión de lo que marcaba claramente con todo lo que es la emisión claramente del partido que tendría el Boca y el Real Madrid. Claramente todo lo que fue ese momento, bueno, de todo lo que marcó claramente esa misión y rememorando el programa que hizo en 2000. Bueno, claramente ante todo esto de lo que marca ese momento, lo que fue el programa de Desayuno. Ya vamos a encontrar el extracto porque no lo podemos encontrar, pero claramente todo lo que fue ese momento, lo que marcó el año 2000, cuando todos estaban al tanto de la final, que querían disfrutar. Claramente lo que marcaba ese momento en 2015, cuando sin duda claramente de todo lo que fue una transmisión histórica que haría este programa, claramente para tratar de llevar la información a los hinchas, todo el detalle. Eso no cayó bien, algunos temas de derechos ante esta misión que quiso hacer Víctor Hugo. Y eso lo que haría claramente en ese momento, lo que marcó el programa en la bajada de línea, donde cuando se repitiera esa imagen. Y bueno, ante todo lo que pasaría en Clarín, ante todo lo que fue ese momento, claramente, y bueno, claramente ante todo lo que sería ese momento, y cuando se habló de todo lo que era el programa de Fútbol para Todos, que terminaría en 2015, y eso es lo que pasaría ese momento. Ya vamos a recordar ese momento, acá está claramente, y cómo fue el comienzo del programa que marcó ese momento en esa misión del 2000, bueno, cuando todos querían estar tanto de Boca River, y muchos tenían que estar toda la noche a otra casa, a un restaurante a ver ese duelo. Vamos a recordar eso. Aquí comienza Desayuno, un programa de Eduardo Metzger con la conducción de Víctor Hugo Morales. Buen día. Buenos días, Karina, muy buenos días, qué gusto recibirlos. Todavía no empezó el partido, tranquilo, Chiche, decirle a la gente que no empezó el partido. No empezó, tranquilo. Bueno, porque es a las 7:10, 7:01 estamos nosotros ya con ustedes acompañándolos. Como saben, vamos a mirar. Mostremos, por favor, así más o menos vamos a ver el partido. Todavía vamos a entrar un poco más en pantalla. Ahí está Riquelme haciendo jueguito. En fin, esta es nuestra manera de seguir el partido y ayudar
dentro del inmenso fastidio que ha provocado la decisión de Boca de sus dirigentes de entregar el partido por cable, lo cual es desairar a millones y millones de personas que van y vienen por la ciudad, desde las 5 de la mañana en movimiento, tratando de conseguir un sitio, la casa del tío, del pariente. La gran averiguación de esta semana es: ¿vos tenés Cablevisión? Bueno, yo tengo multicanal, dice. Y hasta el último momento se especuló. Estuvieron negociando y no se pusieron de acuerdo. Y son peces gordos, naturalmente. Cada cual quiere la parte del león. La que se queda sin nada es la gente, casi. Y lo que van a poder mirar de refilón. Espiar. A espiar. Es espiar el partido. Tantas veces que espiamos. Claro, como si estuvieran del lado de afuera de la Y ventana. hasta las conductoras Panelí tampoco se salvaron de esta situación. Ale Boca y los de Bianchi juegan la final de la Copa Intercontinental en Tokio contra el Real Madrid. La convertibilidad. De la Rúa reiteró su defensa del sistema, ya que salir de él, dijo, tendría efectos negativos y desastrosos para el país. Impugnación. El vicepresidente norteamericano Al Gore impugnó los resultados de la elección en Florida, según dijo, para defender el sistema. Están entrando saliendo los equipos. los chicos, están entrando los equipos. Apareció Boca. Sí, los equipos de Y ahí empezó a mostrar el partido. Bueno, así vamos a estar mirando el partido. Te vas a tener que mover bastantito, me parece. Sí, Pablo, voy a hablar bastante, así. Podemos ver bastante, ya que estamos. vamos a Alejandro Puertas con nuestro móvil. Enseguida vamos a estar con Fernando Sostro y les vamos a mostrar cómo se presenta la ciudad de Buenos Aires. Alejandro, buenos días. Muy buenos días, Víctor Hugo, y preparándonos para vivir este partido, esta final entre Boca y Real Madrid. Estamos en un café de Recoleta, la gente no sabe cómo está enloquecida. Yo te diría que no tienen cara de haberse levantado temprano, tienen cara muchísimos de no haber dormido directamente. Bueno, por ahora no durmieron, dicen acá. Por ahora están tranquilos, expectantes, no quieren cantar mucho. Bueno, vamos a vivir el partido desde aquí, Víctor Hugo. Es bueno el comienzo de Boca. Y empezó. Teniendo la pelota, más que el Real Madrid, jugando en el campo español, haciéndola correr, sin profundidad todavía, sin llegadas a los arcos. Apareció el primer despliegue de Riquelme, que es un jugador decisivo para que Boca tenga la pelota. Dos hombres para mí fundamentales. Allí tenemos un Gol de Boca, gol de Boca de Palermo. Está ganando Boca por 1-0, espectacular. El arranque era más que provisorio, una gran jugada por la izquierda y Boca está ganando. Y miren ustedes lo que son las tribunas del Estadio Nacional de Tokio. Boca se pone en ventaja, gana el partido por 1-0. Aquí hay gente que controla gritos en estudios, gritos hacia adentro de algunos muchachos que manejan las cámaras y el sonido. Martín Palermo se hace presente en Tokio, está fresco. Bianchi juega con las manos. Mirá vos, Matellán Delgado, el centro, Palermo. Y me ponen a mostrar el partido. Con los cantos habituales de la hinchada de Boca. Matellán para el Chelo Delgado. Bueno, eso es lo que haría Cablevisión, eso es lo que haría el mismo desayuno, y eso claramente costó muy caro. Quizá la carrera de, no solo con toda esta misión que ya sabemos cómo estaríamos ante todo esto, también la carrera quizás de Víctor Hugo, pero creo que hay muchos hinchas que hay Boca que quieren agradecer a esta figura, no solo por lo que fue el Mundial 86, también por querer llevar la información ante todo esto. Y bueno, de trayectoria miradores puede tener este personaje a lo que sin duda fue hace 26 años. Bueno, y claramente yo creo que todo lo que marcó también el fútbol argentino del año 2001, dos cosas que ha marcado claramente y de lo que sin duda pues, ha sido para Clarín, claramente, y los chilenos que seguían brillando. Claramente yo creo que todo lo que fue el 2001, claramente lo que fue el momento de lo que marcó claramente el título de lo que marcó el título de lo que marcó claramente el mismo San Lorenzo. Y lo que sería claramente, y Leonardo Panetta, ¿cómo habrá sido este personaje con todo el informe que se mandaría? Y claramente todo lo que fue ese momento de lo que marcó claramente en el 2001, las reacciones de lo que dejó el título de Manuel Pellegrini, el primero de manera internacional que tendría, bueno, quizás de su carrera, claramente quedarse con un título de lo que sería claramente el plan internacional y lo que fue en San Lorenzo. Y eso es lo que marcó el 2001, siendo los campeones del fútbol argentino, claramente lo que marcó en San Lorenzo, y claramente todo lo fue el 2001 cuando se quedó con el campeonato argentino. ¿Y cómo fue la reacción que se dieron en Chile y también en Argentina al título del mismo ingeniero y el primero que tendría nuestro fútbol? Y en Chile, ¿cómo fue el momento que se fue a la B, la U? Y bueno, eso sabemos, vamos a ver lo que pasó. Leonardo Panetta.
divisas brotaban a granel. San Lorenzo primero, dirigido por un chileno, con un orgullo que manda, un pueblo que acompaña. Más que como ingeniero técnico, se le reconoce como señor. Es todo un personaje que además de a su hinchada, se está poniendo al periodismo en un bolsillo con sus tácticas, su filosofía. ¡Gracias, chileno! ¡Gracias! La carrera novelesca de Pellegrini concluyó con un 2-1 sobre Unión. Y el ingeniero, que como Mandrake aparecía de repente como para entrar a jugar, y a sus dirigidos les habló con la ingeniería de la bisectriz, el círculo, el rectángulo, y también les habló del mapocho, las machas, los locos y de toda la paz del sur. En medio de este infierno paraíso no hubo vuelta olímpica, pero San Pellegrini fue campeón. La comunidad lírica le cantó loas al ingeniero, cuya familia, amigos y renombrados chilenos disfrutaron de un anochecer claro y dulce. Y por estas horas es la hinchada que no entiende ni pregunta, solo estira sus brazos como queriendo abrazarse con el ingeniero corazón y decirle: gracias, campeón. Bien, bueno, todo lo que está comentando lo que marcó el 2001. Y bueno, yo creo que también fue, que pensaremos Leonardo Panetta, unas personas que quizás estarían en el premio de la Argentina, no solo por el fútbol, también por otras cosas, y también de lo que marcó el 2001, cómo fue el momento de la despedida de Diego Armando Maradona. Claramente todo lo que fue el 2001, claramente lo que marcó, claramente ese momento, lo que marcó las transmisiones de Canal 13, claramente de lo que sin duda, claramente fue ese momento, lo que sin duda fue de lo que marcó Diego Armando Maradona, la despedida de Diego Armando Maradona, y bueno, la reacción que también, y las cosas que también marcó poco Clarín, claramente todo lo que fue el 2001, de todo lo que fue ese momento, lo que marcó esa transmisión histórica, no solo en Chile, también en Argentina, de todo lo que fue la despedida, claramente de Diego Armando Maradona. Creo que todo lo que fue ese momento, y lo que sin duda, claramente, estaría todo lo que fue, claramente, la despedida, y lo que marcó también ese momento, y con cuántas figuras importantes. Y bueno, Pelé, que podemos decir cuando estuve en Argentina, uy, cómo iba a estar con el puño argentino, bueno, a la visita de ver al más grande, claramente lo que marcó el 2002, y claramente cuando muchos se hablaba que Diego Armando Maradona se estaría despidiendo claramente de la selección argentina y no del fútbol, pero para mí sí una despedida del fútbol y nada más que discutir. Vamos a recordar lo que pasó. Leonardo Panetta. Un momento demoledor para corazones sensibles. La figura del 10 que se dibuja en un atardecer que se estira mucho más de lo normal mientras se incuba la pasión. En la cancha de Boca, las gargantas amasan una frase con el alma y la lanzan con el corazón. La fiesta estuvo dentro de la cancha, pero afuera desde temprano empezaba a dibujarse una estela luminosa. Lo más grande que hay es Diego. Maradona es el más grande. El que no vio que se la pierda. Maradona ya no es odalisca de ballet, pero aún la toca. Mezcla de Nerón, Gladiador y Napoleón. Y hoy, señoras y señores, se decreta San Diego. Mucha vigilancia, pero Maradona reblandece corazones, incluyendo a un policía dirigiendo a la hinchada. Golpeado, herido, pero nunca quebrado. Y de a ratos el comité de paz, cuando aparecía Pelé, le decía de todo. No fue tremendo. Como putearon a Pelé. Ay, no fue tremendo. En otra época el público del Como fútbol. si el ayer fuese hoy, se va Maradona. El fútbol es el deporte más lindo y más sano del mundo. Eso es lo que es la verdad. Porque si equivoque uno, no quiere pagar el fútbol. Yo me equivoqué esta vez, pero la pelota no se mata. En esta cancha, la ficción se convirtió en realidad. ¿Qué importa si fue el rey del fútbol o es el rey de los caprichos? Maradona es leyenda. Con su zurda o con su lengua, la poesía de Maradona sigue siendo misteriosa y es mejor que la inteligencia.
Bien, y eso es lo que marcó el 2001 con todo lo que fue frente a la despedida de Armando Maradona y lo que marcaba Clarín en esos años. Claramente, de todo lo que fue ese momento, lo que sin duda claramente fue el año 2001, claramente de lo que marcaba ese momento de la despedida de Diego Armando Maradona. Y creo que todo lo que vivía Argentina, bueno, era toda alegría para vivir esa fiesta del fútbol de aquellos, pero al mes siguiente sabemos cómo estaría ante la crisis que enfrentaría Argentina en 2001. Y bueno, de la fin de lo que marcaba claramente el momento que derrocaron a Fernando de la Rúa y el momento que sabemos cómo sería el kirchnerismo que acabó con el mismo expresidente de Argentina, con el entonces presidente de Argentina. Y claramente el título de Racing campeón que tendría el fútbol argentino no sería bueno, pero no de la mejor forma. A lo que veía el momento del fútbol argentino y en medio de la crisis, claramente de lo que fue ese momento, de todo lo que fue ese momento. Y bueno, cómo sería el momento que claramente cuando ya terminaba el partido, claramente se vivía el título de Racing y en el estadio de Vélez, claramente lo que marcó ese momento, y en el estadio de Racing que sabemos había una pantalla gigante para seguir lo que se estaba viviendo en el estadio de Vélez. Vamos a recordar lo que fue ese momento y bueno, ante la situación política enfrentada al país, no sabíamos cómo iba a estar la final del fútbol argentino y ante todo lo que pasó en ese momento y cómo era el tono de los presentadores de la transmisión que estaba muy distinto a lo que se estaba viendo con la final en ese momento. Lo expulsa a la gente de Vélez, llora desconsoladamente el jugador de Vélez. Todavía puede hacer una modificación más Merlo. Muy curioso, se iba trotando Esteban y Gustavo le dice, ¿qué trotás? ¿Qué trotás? Le recuerdo que Vélez está terminando el partido con 10 jugadores por la expulsión de Gutiérrez, señoras y señores. ¡Campeón! Después de 35 años, la Academia vuelve a dar una vuelta olímpica. Acaba de empatar. Racing es el ganador de la apertura. Racing es el campeón. Bien, y eso es lo que marcaba el fútbol argentino con ese título de Racing, bueno, a pesar de lo que estaba viviendo Argentina y de lo que se estaba viviendo en ese momento. Bueno, y yo creo que también uno de los programas que sin duda, bueno, y yo creo que también otras cosas que ha marcado Clarín con las transmisiones del fútbol argentino, yo creo que todos no olvidamos cómo fue ese inicio de fútbol de todo lo que marcaba claramente el fútbol argentino en TIC. Creo que a todo lo que era ese momento de lo que marcaba, bueno, las transmisiones y bueno, de la época gloriosa que tendría el cable, claramente con esas transmisiones que también se veían en Fox Sports, de lo que era en ese momento lo que pasaba así, con esas transmisiones, sí, con esa música. Bien, todo lo que marcaba ese momento en esos años. Y bueno, yo creo que también se recordará también cómo fue esas presentaciones que claramente tendría también lo que tendría en ese momento, claramente, bueno, lo que tendría en ese momento las transmisiones, claramente de todo lo que marcaba con Teis Sport, claramente, y bueno, claramente en el momento de cómo sería ese momento y otras que hubo del año 2008. Claramente, no sé si para partir Boca River, porque claramente en Argentina se daban Teis Max, pero en Latinoamérica se daba en Fox Sports, y eso lo que marcaba en esos años, 2008, que fue otro de los años más recordados también de lo que fue esa intro de aquello. Todos los partidos del torneo Atención Apertura 2008 en vivo desde tu casa. Bueno, hay transmisiones que seguirían en 2009 y en el momento que ya se acaba. ¿Y cómo fue ese el momento que sin duda, bueno, cómo sería ya el año 2009, que el año que claramente el fútbol argentino, claramente, bueno, se terminaría en etapas tan buenas, claramente con lo que tendría Clarín con Teis Sport. Pero antes de ir con aquello, yo creo que también lo que más marcó más chilenos en todo lo que ha sido
claramente Clarín con la transmisión del fútbol argentino y de lo que marcó claramente Alexis Sánchez. Creo que también de lo que marcó Alexis en River. Claramente también el otro acierto que tendría Clarín con las transmisiones del fútbol argentino y lo que marcaba el chileno cuando empezaba ya a internacionalizarse en el fútbol. Claramente el año 2007, cuando ya sabemos sería el jugador de River. Y claramente todo lo fue ese momento lo que marcó claramente y de lo que sería el chileno Alexis también brillaría en la pantalla de TIC, que también se daría a modo de lo que era con Clarín. Vamos a recordar lo que pasó. Jugada, delante de la jugada. Queda la pelota en el área, Sánchez. ¡Gol de River! ¡Gol! ¡Gol! Aparece Sánchez, le quedó la pelota mordida en la salida hacia la puntilla Sánchez y adentro. Al minuto pasa a ganar otra vez River. 36. River le gana 3-2 a Estudiantes de La Plata. Imposible hablar de la incidencia del hombre de menos. Ni a favor de Estudiantes cuando convirtió el gol, ni en contra de River, porque ahora con 10 lo empata. Bien, y eso es lo que pasaría con Alexis Sánchez también, de lo que tendría torneos en esos años, todo lo que marcó ese momento. Y bueno, todo lo que marcó en ese momento de lo que sería River y de lo que marcaría Clarín con esas transmisiones que tendría en ese momento. Y en el momento que ya después las pumpes del fútbol argentino cambiarían. Y eso es lo que es un ejemplo de lo que es la transmisión de claramente de TIC Sport. Pero en el plano internacional, cuando en el año 2009 las cosas cambiarían y en el momento que ya se terminaría años que el fútbol argentino se daría en Argentina y se daría de manera internacional. Y eso fue todo lo que decía Grondona con romper las relaciones con TIC, claramente con Clarín en el fútbol argentino en términos argentinos y solo en el plano internacional. Y eso es lo que sería el momento después del 2009. Bueno. Bien, todo lo que sería en ese momento con esas presentaciones que tendría TIC Sport. Y además, ese mismo año sacaba fútbol de primera. Bueno, en términos nacionales, pero en términos internacionales continuaría igual hasta mediados del 2010. ¿Y cómo sería el nuevo momento del fútbol argentino? Bueno, creo que en el plano internacional uno podríamos seguir viendo lo que haría Clarín o lo que haría TIC Sport o lo que sería todavía claramente en ese momento torneos. Y eso es lo que marcaría claramente en el momento que en 2010, bueno, ya sería otras televisaciones, pero más se recordará todo lo que fue claramente Argentina, claramente en lo que marcaría claramente Boca y el gol de Gary Medel, claramente lo que fue ese momento. Y bueno, con todo lo que sería la transmisión, aunque no tenga nada que ver. Yo creo que escuchando a Marcelo Araujo, creo que rememorando esos tiempos que sabemos cómo serían los goles de Gary que tendría el mismo River, el mismo jugador de Boca que tendría esos años goleando a River. Y en el momento de la pelea de aquello con Marcelo Gallardo, que pensaba él, jugador de River, que después sería el ídolo, sería después el técnico sería de tiempo pues el técnico del equipo de River, bueno, el que marcaría como entonces jugador. Recordando lo que fue ese momento, el partido del chileno, bueno. Ganaron. Señoras y señores, Roma, dentro de Messi, ¡de Boca! ¡Sí! ¡Fue Medel, fue el chileno! ¡Fue Gary Alexis! ¡Medel! ¡En 13 minutos! ¡Boca! Y continúa, sería bueno que pues del costado le diera una mano. Bien, y siguen nos salvaron en 2010 con este partido. Bueno, y después como a Messi otra vez. Ay, como tremendo. Almeida, por allí Pereira.
Sigue Pereira. Pereira. Lucho. ¿Le echan a Medel? Sí, estaba molestado. Afuera. Afuera. No con Almeida la situación, no fue personal, fue una situación de juego. Almeida la había presionado, se había llevado la pelota. Medel, el autor de los 2 goles, se va, se imagina con qué ovación. Bueno, qué tremendo lo que tendríamos si así nos salvaron el inicio de año. Bueno, un inicio de año estábamos podridos en el 27-2010, pero claramente con Gary pudimos salir de todo esto. Bueno, y con la peleita Gallardo, que también se mandaría. Bueno, ¿y cómo estaría el mismo miembro después en la transmisión otro del partido de que tendría el fútbol argentino en la Copa Libertadores? Uy, cómo estaría el actuar del chileno defendiendo a Gallardo, más fino. Bueno, todo lo estamos contando en este momento. Creo que todo lo que marcó el 2010, de esos años que claramente tendríamos en el fútbol argentino, y creo que todo lo que también tendría, y cómo sería años más tarde, y bueno, cómo fue el momento que sin duda, bueno, enfrentaría a Teis Sport o la propiedad de Clarín con la televisación del partido de River ante Belgrano. Creo que quizás no queremos pensar cómo fue el momento de la crisis social que enfrentaría en Argentina, que estaba al borde de ocurrir, bueno, con la situación de lo que estaba pasando con el descenso de River, y claramente en el momento que sabemos cómo estaría el gol de Belgrano, claramente en el momento que sabemos cómo sería el gol de Belgrano, que sabemos lo buscó claramente, lo buscaría claramente a este equipo celeste que estaría en la primera división del fútbol chileno, o sea, perdón, del fútbol argentino, y en el momento que claramente la otra vereda el mismo River por primera vez en la historia caiga a la primera vez. Y eso es lo que marcaría en ese partido, claramente que sería, ya sabemos de todo lo que marcó ese momento, y bueno, claramente en el momento que sabemos se acabarían años para River, y el momento que como estaría ante todo lo que fue ese momento, lo que marcó claramente Belgrano, cuando sabemos todo lo que fue ese momento y el partido que se suspendió y la amenaza de una crisis social que sabemos buscaría a Cristina Fernández, claramente el 2011, y la Copa América estaba al borde de no realizarse en ese año. Vamos a ver lo que pasó. Cabeció mal Pérez. Va Pavone. A la tumba le queda Caruso. Con la B. Menos mal que Giralito no era el relator. Así como les cuenta Rodolfo del Cante Pereira. Lo espera Vázquez, lo espera Vázquez, lo espera Vázquez. Sigue Farré para liquidarlo. Farré. ¡Gol! ¡Gol! Guillermo Martín Farré le está dando el gol del ascenso, le está devolviendo a Belgrano la máxima categoría. No lo pueden creer los hinchas de River. Farré contra un rebote, Belgrano empata, Belgrano vive, Belgrano. Bueno, y eso me pasó en mi Están llorando algunos, Tipo 6 cambios, la desesperación. Bueno, y eso es lo que pasaría en ese momento, y bueno, claramente cómo iba a estar el fútbol argentino ante la amenaza de una crisis social que está al borde de ocurrir en Argentina en 2011, y cómo iba a estar ese año para Cristina Fernández con las elecciones. No sabemos cómo, no sé si la van a ratificar, y bueno, lo que pasaría en ese momento, y bueno, cómo sería ese momento lo que enfrentaría la Argentina, y nosotros aquí ni hablar de lo que fue la región con Fernández meses más tarde, y eso es lo que está pasando. Y claramente yo creo que también de lo que más marcó también las transmisiones de Clarín también, yo creo que todos quedamos en la mente lo que fue la clasificación de Argentina a una final de la Copa del Mundo. El año 2014, bueno, yo creo que ante eventualidad de que si Chile y Argentina jugarían octavos o a lo mejor cuartos, eso no ocurrió. Y claramente lo que fue Argentina en entonces, claramente Holanda, que es el Países Bajos. Y lo que marcó los penales del año 2014, claramente lo que fue ese momento, de lo que marcó claramente la selección claramente argentina, claramente de estar llegando a una final, claramente después de 35 años, claramente todo fue ese momento. Y lo que también marcaba, también imaginamos Rodolfo Pavone, si no me equivoco, de todo lo que fue ese momento, de lo que sin duda fue ese momento lo que marcó. Y otro de los momentos que también marcó Teis Sport, claramente todo lo que fue una final de la Copa del Mundo que vuelve a tener Argentina, y claramente después de 35 años que no estaría en una final, y bueno, a todo lo fue ese momento con Argentina que jugaría la final del año 2014. 35 años esperarían que Argentina no estaría en una final, y eso es lo que marcó ese momento con el último gol del penal, y eso lo pasó. ¡Jugamos la final del mundo!
Bien, eso es lo que marcaba en ese momento. Bueno, todo lo que marcó el año 2014 es lo que marcó Argentina, aunque la final se perdió. Y bueno, todo lo que marcó ese momento. Y bueno, yo creo que el Clarín también enfrentaría momentos más complejos. La final de la Copa del Mundo se perdió. Pero claramente quizás como mufa de lo que podría pasar semana después con la muerte de uno de los importantes figuras que estaba en contra de Clarín después de lo que pasó con el final de la transmisión fue argentino. Y sabemos todo lo que fue el 2009 con el final de las transmisiones y el momento comenzaría full para todos. Y en el momento que sabemos cómo fue la muerte de Julio Grondona. Claramente, de uno dirigente que sin duda, claramente, bueno, tendría detractores y admiradores. Y claramente que pensaremos lo que fue ese momento con su muerte. Claramente, y lo que fue la reacción de Teis Sport. Que sabemos cómo fue el canal que claramente no quería tocar el tema de Grondona. Quizás no muchos perdonando a esta figura como estaría con su paso en la AFA. Y bueno, cómo fue el momento que River descendió en ese momento y de lo que marcó ese momento de las transmisiones de Teis Sport que sabemos estarían empañadas ante lo que estaba viendo y obviamente llegan a hablar del tema, a todo lo que pasó en ese momento, de lo que pasó en ese momento. ¿Cómo te va? A ver, ¿ahora me escuchan? Sí, perfecto. Bienvenido. Perfecto. ¿Cómo les va? Justo estamos acomodándonos. Bueno, lo concreto aquí estamos, en otro de los puntos que tiene el enorme predio de la AFA en Ezeiza. Luis Segura ya está aquí adentro. Ha sido uno de los primeros dirigentes en llegar. El hombre más importante, por lo menos por estas horas y por una cuestión estatutaria de la Asociación del Fútbol Argentino, más allá de todo lo que exista para resolver en las próximas horas y en los próximos días. Bueno, aquí nosotros estamos en uno de los puntos estratégicos. Lo concreto es que esperamos por la presencia del cuerpo de Julio Grondona. Él mismo está por arribar. La ceremonia va a empezar a las 20 horas. Estará bien, y eso es lo que marca el canal. Bueno, igual, a pesar de todas las contrariedades contra esta figura, bueno, que ocurrían previamente en 2009, el tema de los derechos televisivos y lo que pasaría con el descenso de River. Y bueno, obviamente no voy a dejar de lado lo que pasaría con Julio Grondona, su muerte que marcó claramente, y lo que marcaba Clarín, estos años que sabemos cómo estaría en ese momento, lo que marcó Clarín en ese momento. Y cómo fue el 2015, de lo que marcaba también Clarín, el año 2015, la transmisión, 46, de lo que marcó las reacciones, de lo que dejó la derrota claramente. Y no me he olvidado el 2008, claramente de Chile-Argentina, el gol de Villana, pero también yo creo que pensaremos cómo fue el momento que reaccionarían claramente, bueno, todo lo que marcó, claramente lo que fue ese momento, lo que marcó el momento de Chile campeón de América. Creo que a todo lo que fue ese momento, lo que marcó el año 2015, y bueno, el relato de lo que marcaría las transmisiones relacionadas a Clarín, claramente Teis Sport, y bueno, claramente todo lo que fue el año 2015, cuando sin duda, cómo iban a estar ante el título de Chile en la Copa América, que sin duda tendrían, y en el momento de cómo sufrirían con el último penal de Alexis Sánchez. Ya se sabía todo iba a ser para los argentinos, para nosotros, una alegría. Y eso es lo que pasó. Vamos a ver lo que pasó. Alexis Sánchez. Sánchez, Chile campeón de la Copa América. Señoras y señores, la Copa América para Chile. No falló un penal. Chile se queda por primera vez en su historia con la Copa. Por los penales ahora sí. Chile se queda con la Copa. Argentina le pierde en esta definición desde el punto penal. Así es el punto, así son los penales en un partido muy parejo. Bueno, y eso es lo que haría Clarín, bueno, con cosas bonitas que lamentablemente no resultaron para Argentina. Nosotros sí, y eso lo que marcó, y se repitió el 2016. Bueno, claramente otro fracaso que tendría la selección, claramente, y bueno, lo de Mariano Clos, ni hablar cómo estaría. Bueno, eso al menos no pasó ni espien de lo que quedaron vetados en este mundial. Y claramente, cuando sin duda el gol del Gato Silva, claramente lo que marcó Mariano Clos, cuando sin duda despedía la Copa América y no con sensaciones gratas ante lo que veía la selección argentina cuando fue el penal. Claramente, bueno, todo lo marcó y el momento que Chile ganaría otra vez. Nosotros felices y los otros, ¿qué se puede decir? Bueno, no pasó. Y tan tarde el partido. Centenario también. Chile 4, la Argentina 2. Vuelve a perder la Copa la selección argentina por una final, para mí, señor Martino, decepcionante. Bueno, hasta ahí nomás, para no tener malos ratos. Bueno, lo que pasaría en ese momento, lo que vivió en ese momento Clarín, tampoco de la mejor forma ante todo lo que fue el momento que perdió Argentina en el Mundial, o sea, la Copa de 2015-2016. Y eso lo que pasaría en ese momento. Y bueno, yo creo que todo lo que marcó la historia de Clarín, de todo lo que marcó ese momento y de lo que sería el año 2019
cómo está, y esto no para, de la reacción de la pelea entre Gary y Messi. Claramente yo creo que todo lo que también marcó la final de este Sport, quizás también cómo iban a estar reaccionando hasta la pelea de Messi y Gary. Claramente lo que bien marcó la final, claramente del fútbol argentina, claramente de todo lo que marcó ese momento, cómo se estaba viviendo el momento, lo que marcó también las transmisiones argentinas, ante todo lo fue el episodio de la final de la Copa América 2019, bueno, que también se reaccionó allá, y bueno, de lo que fue ese momento también se recuerda, ahí sí que podemos salir de todo esto con esta pelea de aquellos, bueno. Se desprende Messi, Dybala, larga para Messi que tenga o no tenga que ver, bueno, porque también son de Clarín. será saque de arco. Bueno, nosotros también quedamos igual. Bueno, a lo que fue ese momento, lo que fue el Chile-Argentina, y no mucho se festejaba el tercero en Argentina, porque claro, a veces papelón, como diría Rubén, terminó todo mal la selección argentina y lo que marcó ese momento las transmisiones del fútbol argentino. Yo creo que todo lo que fue ese 2019, y yo creo que todo lo que marcó el último partido de la selección antes de lo que vivió Chile de la pandemia en ese momento. Y yo creo que todo lo que también marcó ese momento del año 2020, de los últimos partidos de fútbol argentino en términos normales, y creo que también lo que marcó, bueno, en términos internacionales, pero no olvidándose de lo que fue el último partido de Diego Armando Maradona como técnico en el Estadio Bombonera, y la última visita que tendría ese momento en la Bombonera, y lo que marcó ese momento, lo que fue el título de todo lo que marcó claramente Boca ante Gimnasia, claramente lo que fue en el fútbol argentino, claramente el año 2020, pero no es el único caso. Se recordará el beso de Carlos Tevez a Maradona en la última visita en la Bombonera, y claramente lo que marcó ese momento, claramente lo que marcó ese beso, y claramente, bueno, y se notaba el desgaste, empezar a tener Fox Sports, las transmisiones, porque claro, ahora después serían ESPN, y eso es lo que marcó el 2020, a todo lo fue ese momento del beso, sí, lo que marcó. Todo lo que marcó ese momento, sí. Bueno, se quedaron mudos con el beso de Maradona, y claramente todo lo que fue Carlos Tevez el 2020 y la última visita de Diego Armando Maradona. Y creo que también de lo que más marcó también, bueno, ya en pandemia, claramente sabemos de todo lo que sería Teis Sport con Clarín, pero yo creo que de lo que más marcó las transmisiones, no vamos a dar extracto de Teis, pero a modo de ejemplo de lo que también haría ESPN cuando fue, creo, meses después, lo que fue el momento, lo que marcó ESPN con lo que marcó o lo que marcaría Clarín, la muerte de Diego Armando Maradona. Creo que meses después, cómo estaría la salud de Diego Armando Maradona y el momento que falleció. Y creo que a todo lo que fue ese momento de lo que marcó el año 2020, en plena pandemia, sin público, los estadios, cuando estábamos en otro contexto, y bueno, claramente menos Chile, como estaría después del 18 de octubre ese mes, y eso es lo que pasaría, claramente cuando siendo en el momento que sabemos cómo fue el momento que ocurrió la muerte de Diego Armando Maradona, y algunos panelistas que se notaban que abandonaron el programa claramente ante todo lo que pasó en ese momento, y una edición de 90 minutos que quizás va a quedar la historia, quizás más que el 11 de septiembre de 2001, como eran los programas de su año en Argentina, y claramente en el momento lo enfrentaría Diego Armando Maradona después del mediodía. Vamos a recordar lo que pasó. Sí, lo confirman que murió Diego. Nada, la noticia es esta, que murió Diego, que un paro cardiorrespiratorio. La verdad, tremendo. Yo, francamente, no sé, es como que cuando uno no quiere creer, y como hemos vivido ya estas situaciones otras veces, Bien, bueno, claramente cómo iba a estar este programa, no sé, a lo mejor quizás terminaría a las 12 de la noche el otro día, no pensando lo que estaba pasando con lo de Diego Armando Maradona, incluso el Pollo Viñolo, nuestros conductores clásicos que seamos, o estaría ante todo fue ese momento. Y yo creo que para revertir el escenario del 2021, como marcó la Copa América, que tendría claramente Argentina que sería campeón de América, y de los primeros títulos que tendría Argentina, claramente ante todo fue ese momento lo que marcó la Argentina, y de todo lo que marcó ese momento, de lo que marcó Argentina, y de las transmisiones que también tendría el mismo Teis Sport, claramente todo lo que marcó el 2021, cuando sería el campeón de América, y claramente después de 28 años, muy claramente volverían a ganar un título, y eso es lo que pasaría en Argentina en ese momento. ¿Cómo fue ese momento? En todos estos años, por bancar sufrimientos, angustias,
derrotas. Gracias por vivirlo con todos ustedes. Gracias Ángel Di María por ese golazo. Gracias Pipe Higuaín, también es tuyo hermano, por estar siempre con la camiseta a la altura. Las finales en definitiva las juegan y la pierden las que no juegan. Señoras y señores, griten conmigo, 28 años después, gracias Dios, gracias Diego, gracias Messi. El fútbol te devuelve lo que nos han regalado en estos últimos años. Gracias Argentina, porque somos un país de fútbol. Bien, eso es lo que marcó claramente el 2021, de lo que marcó la Copa América 2021 y quizás otro lodito que también, bueno, tuvo Teis Sport. Y en último, para cerrar, no hay dudas, y mil veces quizás todos tenemos la mente lo que marcó la Copa Mundial 2022, y claramente lo que fue Argentina campeón del mundo. Y creo que de los relatos que más marcó y hicimos un mundial distinto que el mismo de Paoli estuvo dirigiéndose en la televisión colombiana, bueno, en los comentarios para estar en lo que ha sido en la transmisión mundial, de los pocos argentinos que estuvimos igual en esta Copa del Mundo, este mundial anterior, que nada de eso y muchos nos equivocamos. Y eso lo que pasaría, y claramente lo que marcó claramente el relato de Paoli, cuando ya terminaría el mundial y claramente Argentina, que sería claramente lo que fue el campeón del mundo, claramente todo lo fue Montiel, y claramente todo lo que fue ese momento con todos somos Montiel, con esa frase claramente que marcó, claramente lo que marcó claramente en la selección argentina en lo que fue ante Francia, y eso es lo que marcaría en ese momento el año 22, bueno, claramente en el último mundial, que sabemos cómo fue en ese momento para TIC hasta ahora, y vamos a ver cómo se revertirán los derechos en la próxima edición. Y yo creo que todo lo que marcó ese momento, de lo que marcó Argentina, y claramente todo lo que fue la narración de Paoli, que sabemos cómo fue ese momento, lo que marcó el año 2022, y claramente todo lo que fue ese momento para TIC, que sabemos cómo estaría ante la transmisión de todo lo que fue ese momento. Y acá está, claramente lo que fue ese momento, y Argentina que sería el campeón del mundo. Soñado por cualquier pibe que arrancó a jugar en los baldíos, en el barrio, en la casa, en la vereda, en el pueblo, en la plaza. Y ese Montiel, somos todos Montiel, Gonzalo, vamos, Montiel al arco. Argentina campeón del mundo. Argentina campeón del mundo. Somos todos Montiel. Y eso es lo que marcaría en ese momento el título mundial de Argentina en ese momento. Y nada más que decir. Señores, reportajes en Nacho y Racing. Despedimos rápidamente estos reportajes. Bueno, esta noche un poco difícil que hemos enfrentado por lo que viene la épica chilena, pero para salir un poco de todo lo que hemos enfrentado este jueves o este viernes, yo creo que rememorando la rica historia que tuvo Teis Sport. Y creo que a todo lo que ha marcado Clarín durante 32 años, otra vez hablamos de todo lo que es lo que ha dejado los dueños anteriores de Teis Sport y ahora lo que vendrá. En un viernes muy importante para Teis Sport, que imaginamos estas últimas horas ya empieza a preparar su nueva programación de lo que marca, lo que puede ser el canal y lo que puede pasar el 2030, si a lo mejor el canal para tener los derechos mundiales. Ante el Mundial 26 que ha estado distinto. Bueno, claramente quizás puede haber sido lo único favorable que podríamos tener este Mundial con Teis Sport, bueno, pero lamentablemente no ocurrió. Este Mundial que tuvo que estar con los colombianos, con los españoles y con los uruguayos. Y claramente ante todo lo que era quizás nuestra equivocación de no estar con ellos este año, porque de los argentinos sí, también los chilenos, ante toda esta situación que sabemos cómo ocurriría después de lo que pasó en la final de la Copa de 2023, a lo que pasó en Avellaneda hace un año y a lo que ha pasado en esta año muestral. Y bueno, ¿qué se puede esperar de todo el futuro de Teis Sport ahora como Weinten? Bueno, confiado de que a lo mejor esperemos, ojalá sea de lo mejor, y estos 32 años que Clarín ya marca una historia de todo lo que fue la propiedad de Teis Sport y claramente ahora con otros dueños, que son los mismos de DirecTV. ¿Y qué puede pasar con el futuro de las voces, de todo lo que marca este canal? Y a las críticas sorpresas el último martes, que claramente no está a gusto del panorama actual de Teis Sport y claramente eventuales despidos a sus compañeros que tuvo durante el tiempo que tuvo antes en el canal, antes de irse a la farándula. Y eso es lo que marca ese momento. Por eso yo creo que sacaba una rica historia que tendría Teis Sport y de todo lo que marcó Clarín, de todo lo que marcaron los anteriores jefecitos que tendrían y a lo que puede ser hoy, que no sabemos qué puede pasar, cuáles las cosas que puede tener Weinten, cuáles las metas que puede tener, qué puede pasar con Nacio Pagani, que es una de las figuras que marcaba rabietas en los programas de fútbol, claramente sacando fuera el programa y claramente lo que era durante 32 años. No sabemos qué puede pasar, pero confiado en Dios de la Virgen, que ojalá con Weinten, esperamos sea lo mejor
y ante todo lo que puede ser el primer partido de la temporada este viernes, de lo que marcará el clausura del fútbol argentino de esta segunda parte del año, pero también de lo que va a ser la nueva era sin Clarín con el fútbol argentino y lo que va a ser Wainter, no solo en el territorio internacional, también en el territorio argentino igual. Claramente sabiendo que los derechos se están viendo en el territorio internacional con el fútbol argentino, lo que marca Teis Sport y lo que también se está teniendo en Miami, Estados Unidos, donde hay una gran colonia argentina y claramente donde se emiten allá los partidos de Boca y River. Solo deseando lo mejor para los nuevos dueños de Wainter y de lo que puede ser también de estas nuevas personas que puede tener Teis Sport y ojalá sea de lo mejor. Y quizás muchos debemos agradecer a Clarín. Claramente igual, a pesar de supuestamente con sus canales actuales y hasta el momento que enfrenta la empresa que no es favorable entre todo esto. Pero con Clarín siempre debemos agradecer a ellos, que siempre la historia era muy tal, bonita que tendría Teis Sport a los 32 años que tuvo este canal con ellos, ya lo que sin duda puede ser el futuro de Wainter, que esperemos sea el mejor, a pesar de lo que es una televisión que hemos estado perdida, con el streaming que se ha ganado batalla, con el tema del cable que todavía existe en Argentina, quizás de los pocos países que tendrá eso. Ahora que en Chile se está perdiendo estas cosas, todo lo que tendríamos anteriormente y ahora en otro modo que tenemos. Por eso nuestro querido, un más grande reconocimiento a todo lo que hicieron la historia con Teis Sport en 32 años y los que pueden venir ahora, que esperemos igual sean mejor a lo que ha sido estos 32 años y los que puede ser 32 años más de aquí hasta los años que no sabemos cuál puede ser el futuro de todos nosotros que estamos en esta tierra querida de nuestro Chile y también de la República Argentina. Señores, reportaje de Nacho Wrestling. Rápidamente nos despedimos. Junto a ustedes estamos pasado el tiempo. Agradecer su sintonía de Nacho Wrestling. Agradecer a todos su sintonía este jueves, que estamos distintos, un poco difícil a lo que viene la épica chilena. Y ya estaremos comentando en la segunda parte. Ojo, 15-30 horas en Nacho Wrestling termina el fútbol. Vamos a estar comenzando la transmisión épica para los dos, pero también con el noticiero. Así que una tarde muy especial. Junto a ustedes en otra plataforma. Nos vamos. Gracias, buenas noches. Junto a ustedes, primera parte cumplida, aunque no de la mejor forma, a lo que viene la épica chilena, pero nosotros confiados. Igual con todos ustedes en estas semanas que vengan. Bueno, si a lo mejor no hay carreras, igual sí vamos a tener acá toda nuestra promoción de Nacho Wrestling y todo por ustedes, por los 187.000, y quizás mucho más, llegando a los 200, quizás 1.000 este mes de agosto y en este 2026. ¡Gracias! Y hasta la próxima. Las opiniones vertidas en este espacio son responsabilidad exclusiva de quienes emiten y no necesariamente el pensamiento de Nacho María Videos, Radio Streaming y sus plataformas.